Revelado, lo inesperado que una viuda descubrió en la gruta temida, un hallazgo extraordinario. Mariana se detuvo frente a la entrada de la gruta de los espectros, su corazón retumbando como un tambor en su pecho. Las leyendas del pueblo siempre hablaban de sombras inquietantes y ecos de voces olvidadas. Sin embargo, su pequeño hijo, Lucas, apenas podía levantarse de la cama debido a su enfermedad crónica, y la búsqueda de la planta que su abuela le había descrito había comenzado a filtrar razón y miedo en su mente. ¿Y si no vuelvo?, pensó, sintiendo la presión emocional apoderarse de ella. Era su esencia como madre lo que la impulsaba a enfrentarse a los fantasmas de su propia historia. Las miradas de reojo que había recibido en su camino no eran más que una sombra que pesaba sobre sus hombros. La viuda, decían, como si fuera un estigma que la etiquetara de manera permanente. Pero Mariana había decidido ser el pilar de sus hijos, y nada ni nadie podría quitarle esa convicción. Desde la muerte de su esposo, había transformado su dolor en fuerza, sus lágrimas en determinación. Sin embargo, la angustia por el estado de Lucas se aferraba a su garganta, un nudo que no podía deshacer. Mientras caminaba hacia la oscuridad de la gruta, su mente aceleraba, cuestionando su valentía. ¿Realmente soy capaz de esto? La resonancia del silencio no ayudaba. Y aún así, un instinto primario le decía que era el único lugar donde podría encontrar lo que necesitaba. La planta no solo podía aliviar a Lucas, sino que era una conexión con su abuela, con sus raíces, pasos firmes, respiración contenida, la combinación perfecta de miedo y determinación. Era un dilema moral, debía arriesgarse a los rumores, al riesgo de que el pueblo la viera como una tonta, o hacer lo correcto por sus hijos. Mientras el aire se tornaba frío, Mariana comenzó a descender, sintiendo la humedad de la roca. A cada paso, los ecos de sus pensamientos la abrumaban. Si algo me pasara, ¿qué sería de ellos? Imágenes de sus hijos se agolpaban en su mente, las sonrisas de Lucas, los abrazos de su hija mayor, el tímido rostro de su otro hijo. Su amor despertó una llama en su pecho. Tenía que hacerlo. En el fondo de la gruta, la oscuridad prometía secretos, pero también un camino hacia la redención personal. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Fue entonces cuando, entre las sombras y la mustia humedad, encontró lo inesperado, un diario gastado, desbordante de hojas amarillentas, y letras que parecían bailar bajo la tenue luz de su linterna. Curiosidad y miedo se entrelazaban en su ser, una peligrosa mezcla de esperanza y desconfianza. A medida que hojeaba las páginas, las historias de su familia comenzaron a revelar secretos enterrados, promesas de prosperidad y miedo a lo desconocido. Un legado, y en ese instante, una verdad dolorosa empezó a crecer en su interior. Su familia había renunciado a mucho por miedo, y ahora ella se enfrentaba a lo que permanecía oculto, resguardado por las sombras y murmullos del pueblo. Mariana sintió el peso de las miradas sobre ella, pero ahora no podían igualar el fervor que la consumía. La lucha interna se intensificó. «¿Estoy lista para esto?», murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro en la oscuridad. La idea de salir de la gruta y regresar a un mundo donde las voces seguirían susurrando la misma etiqueta, la viuda, la atormentaba. Si se atrevía a desafiar su destino, corría el riesgo de perderse. Pero Miranda también sabía que el legado que había descubierto podría cambiar su destino, y el de sus hijos. El pulso de su corazón se aceleraba, una presión creciente por salir a la luz, pero las sombras parecían abrazar su realidad. Esta era solo la primera de muchas decisiones que tomaría. En el horizonte,
una lucha inminente por el derecho a ser vista como más que una simple viuda, mientras las sombras parecían moverse, esperando la próxima jugada en un juego que apenas comenzaba. ¿Realmente tendría la valentía para desafiar al pueblo que tanto temía este camino? La angustia y la valentía estaban a punto de colisionar, y Mariana no podía evitar preguntarse: ¿qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para proteger a sus hijos y su legado? Las páginas del diario se deslizaban entre sus dedos, revelando fragmentos de una historia que creía estar sola en conocer. Con cada línea, Mariana se sentía más absorbida por los secretos de su familia, destellos de una vida que había estado oculta tras una cortina de silencio y miedo. Las anotaciones hablaban de una planta que no solo podía sanar, sino que también contenía la clave para liberar a su familia del estigma que la había perseguido durante años. El legado, tan precioso como peligroso, había encontrado su camino hacia ella, pero su descubrimiento la confrontaba con una pregunta: ¿sería capaz de asumir el peso de la historia que había heredado? A pesar de la oscuridad que la rodeaba, las palabras en el diario comenzaron a brillar en su mente. Mariana notó que esas páginas estaban llenas de intentos y fracasos, de luchas personales. Su abuela había sido una mujer formidable, dispuesta a desafiar las convenciones, y eso le daba fuerza. Si ella pudo, ¿por qué no yo?, pensó con creciente convicción. La duda empezaba a desdibujarse, reemplazada por la determinación de encarnar el legado de su familia, y romper las cadenas que la habían mantenido atada a su papel de la viuda. Mientras el eco de su respiración reverberaba por la gruta, Mariana encaraba sus fantasmas internos. El fantasma de la inseguridad que la había detenido en el pasado, que había hecho que abandonara sus sueños por cuidar de los demás. Ahora, una voz interior le gritaba que esos días habían terminado. Si encuentras la planta, tal vez puedas curar a Lucas, pero también puedes curarte a ti misma. Reflexionó mientras sus manos temblaban al tocar la página final. Un nuevo propósito ardía dentro de ella. No solo iba a buscar lo que necesitaba, sino que iba a reclamar la parte de sí misma que había estado oculta. Con el diario cerrado, Mariana sintió que su mente se despejaba como el aire en la gruta. La energía que la mantenía en movimiento ahora era diferente. No solo caminaba hacia la oscuridad, sino que también avanzaba hacia la luz de su propia autonomía. Cada paso que daba era un acto de rebeldía contra las expectativas del pueblo, y su percepción de ella. Una viuda sí, pero no una víctima. Iba a integrar su pasado con una valentía renovada. Salió del laberinto de pensamientos donde se había perdido, y se sumergió en la realidad de la gruta. La humedad ya no la incomodaba, sino que la revitalizaba. Había algo que pululaba en el aire, una mezcla de determinación y miedo, pero esta vez era diferente. El miedo no era suficiente para detenerla, era como si las sombras que antes la rodeaban comenzaran a ceder ante la luz que ella emitía, una luz que no solo brillaba por los demás, sino también por ella misma. Este era el inicio de una nueva narrativa. Al salir, el mundo exterior la esperaba, y con él, la posibilidad de enfrentarse a los que la habían juzgado. La pregunta ya no era si estaba preparada para lidiar con la etiqueta de la viuda, sino cómo haría para transformarla en un símbolo de su fortaleza. Mariana podría convertirse en la historia de la que las generaciones futuras hablaran. Quizás la clave para liberar a su familia del miedo colectivo radicaba en que ella se convirtiera en su propia heroína. Mientras se adentraba en un nuevo amanecer, Mariana sintió que el tiempo se aceleraba a su alrededor. Las decisiones que había tomado en la gruta resonarían en cada rincón de su vida. Ahora, el desafío no era solo encontrar la planta, sino también enfrentarse al rechazo y al juicio de aquellos que no comprenderían su transformación. Y mientras la brisa fresca la envolvía, una nueva pregunta se instaló en su mente. ¿Sería capaz de despojar a su vida del estigma y convertirse en un ejemplo de resiliencia? Con cada paso, se alejaba del pasado, pero no sin llevar consigo el eco de su historia. La próxima decisión que debía tomar cambiaría su vida para siempre. ¿Estaba dispuesta a asumir esa responsabilidad?
El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Mariana respiró hondo, como si el aire fresco pudiera limpiar las angustias que aún se aferraban a su corazón. Sabía que su camino no sería fácil, pero en vez de dudar, su mente comenzó a trazar un plan. Era el momento de actuar, de dejar de ser una simple espectadora de su vida. Mariana se dirigió hacia la pequeña cabaña que había compartido con Lucas, donde cada rincón contenía ecos de recuerdos, tanto buenos como malos. Había un orden familiar que siempre había respetado, una rutina que le había proporcionado seguridad, pero eso ya no le servía. El primer paso debía ser agitar las aguas, desdibujar las fronteras de la viudez que había delineado su existencia. Con determinación, decidió organizar una reunión en la plaza del pueblo. Quería abordar el tema de su búsqueda de la planta, la cual no solo representaba la esperanza de curar a Lucas, sino que también simbolizaba su deseo de restablecer el legado de su abuela. Se imaginaba a sí misma en el centro de la plaza, con la mirada firme, hablando sobre la valentía y los secretos que anidaban en la historia de su familia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la voz de la inseguridad se insistía en su mente. ¿Qué dirán de ti? Resonaba como un eco persistente. Los murmullos de disconformidad que siempre había intentado evitar, la asaltaban mientras se preparaba. Temía ser el blanco de las miradas y las habladurías de un pueblo que no comprendía su audacia. Pero al mismo tiempo, la chispa de su nueva convicción crecía, empujándola a continuar. La noche anterior a la reunión, no pudo descansar. Estaba atrapada entre alto y bajo. Se sentó en la mesa de la cocina, revisando las páginas del diario una vez más. No solo las palabras de su abuela la alentaban, sino que también despertaban una sensación de pertenencia. Era como si sus raíces se afianzaran en esa búsqueda, y la historia comenzara a cobrar vida de nuevo. Cuando llegó el día, Mariana se vestía con la mejor ropa que poseía, no en búsqueda de aprobación, sino como símbolo de su nueva autoexpresión. Al llegar a la plaza, su corazón latía con fuerza, y la multitud, compuesta principalmente de vecinos curiosos, observaba en silencio. Ella respira profundo, el aire fresco se mezclaba con el sudor que se formaba en sus manos. Empezó a hablar, y con cada palabra, se sentía más conectada, más fuerte. Habló de su abuela, de su valentía frente a adversidades, y cómo esas enseñanzas habían llegado hasta ella. La mirada de algunos comenzó a cambiar. La incredulidad se transformaba poco a poco en interés genuino. Sin embargo, no todo fue fácil. Francisco, el mayor crítico de su iniciativa, se levantó y cuestionó su locura. ¿Cómo una planta puede cambiar el destino de un hombre? Su voz resonó en el aire, poderosa como un trueno. La duda incrustada entre el público amenazaba con desvanecer la creciente conexión, pero en lugar de titubear, Mariana respiró hondo. En la búsqueda de lo desconocido encontramos nuestra verdadera naturaleza, respondió con firmeza. Su voz ya no temblaba. No se trata solo de curar a Lucas, se trata de curarme a mí misma y reclamar mi lugar. La reacción fue inesperada. Algunos comenzaron a murmurar entre sí. La posibilidad de un cambio comenzaba a gestarse. Cuando la reunión concluyó, Mariana sintió que había dado un paso significativo. Había sembrado las primeras semillas de cambio en la mentalidad del pueblo. Pero también sabía que vendrían más pruebas, más confrontaciones, y que cada una de ellas podría validar o destruir su nueva imagen. Al caminar de regreso a casa, el peso de la responsabilidad se cernía sobre ella, como una sombra. Su decisión de encarar el pasado la había empoderado, pero también había desatado un río de consecuencias que aún debía afrontar. Y mientras pensaba en su próximo paso, una nueva inquietante idea surgió en su mente. ¿Habría personas más allá de sus fronteras que pudieran ayudarla en su búsqueda? Con cada paso, esa pregunta comenzaba a tomar forma. Para curar a Lucas y desvelar el legado de su familia, debía salir más allá de lo conocido. La aventura apenas comenzaba. La mañana siguiente, Mariana despertó con una mezcla de ansiedad y fervor. Las palabras de su discurso resonaban en su mente,
fortaleciendo su determinación. Era evidente que no podía eludir la responsabilidad que había asumido. La reunión había encendido una chispa en su interior, pero debía alimentar esa llama, no dejar que se apagara. Sabía que el siguiente paso era crucial. Debía buscar la planta que prometía la curación, y así, al mismo tiempo, conectar con sus raíces familiares más profundas. Sin embargo, la idea de salir del pueblo la llenaba de incertidumbre. Nunca había cruzado las fronteras que la mantenían dentro de su zona de confort, y la perspectiva de aventurarse hacia territorios desconocidos la llenaba de temor. ¿Cómo podría enfrentar los peligros que acechaban más allá de lo familiar? Mariana sabía que esas dudas eran un reflejo de sus propios miedos internos. No podría permitir que la inseguridad dictara su viaje. Con su determinación fortalecida, escuchó de un anciano del pueblo que había visto a su abuela explorar una gruta en la montaña cercana, un lugar que había sido considerado sagrado por generaciones. De repente, una conexión se formó entre su pasado y su misión actual. La búsqueda de la planta ahora tenía una dirección. Mariana decidió que visitaría la gruta, no solo para seguir las huellas de su abuela, sino también para enfrentar sus propios fantasmas. Al llegar al pie de la montaña, sintió un nudo en el estómago. La gruta se alzaba ante ella, una abertura oscura que parecía devorarse la luz del día. Su mente comenzó a cuestionar. ¿Estás lista para lo que puede haber allí? ¿Y si encuentras más de lo que esperas? Pero no podía dar marcha atrás. Con una respiración profunda cruzó el umbral. A medida que avanzaba en la penumbra, su corazón latía con un ritmo acelerado. La gruta era un laberinto de eco y sombras. Cada paso resonaba con una claridad inquietante. No tenía mapas ni guías, solo el eco de las historias de su abuela. Recordó sus enseñanzas sobre la confianza en uno mismo, y llevó esa certeza consigo, impulsándola hacia adelante. Mientras exploraba, sus pensamientos se centraron en su propósito: descubrir el poder de curación que su abuela había buscado. Sin embargo, en las profundidades de la gruta, Mariana encontró más que plantas y hierbas. Halló relicarios de antiguos rituales y objetos que contaban la historia de su familia, los sacrificios que habían hecho por amor y esperanza. En cada rincón, sentía sus raíces profundas, una conexión tangible con su linaje. De repente, un destello de luz brilló a través de la oscuridad. Se acercó, y al descubrir un pequeño altar, su corazón se detuvo. En el centro, crecía una planta que, aunque pequeña, parecía emanar energía vibrante. La planta que había estado buscando estaba ahí, entre la penumbra, esperando ser rescatada. La emoción le hizo tambalearse. Había encontrado el símbolo de su esperanza, de su lucha. Pero el descubrimiento quedó ensombrecido por una sensación de inquietud, un descenso a la realidad. La gruta no solo era un lugar de descubrimiento, también albergaba secretos oscuros. Mariana sintió que las sombras la observaban, y una voz en su cabeza le susurró: no todo lo que encuentres aquí será bienvenido. Esa revelación la llevó a cuestionar su propia motivación. ¿Realmente estaba lista para cargar con el legado de su abuela? ¿Podría soportar el costo de su búsqueda? Con la planta en su mano, la sensación de un desafío mayor la atravesó. Había desvelado una parte de su historia, pero las profundidades de la gruta podían guardarle aún más sorpresas. Al salir, una decisión se formó en su mente. No solo buscaría la cura de Lucas, sino que también debía descubrir cómo esa planta estaba conectada con su familia y el pasado que aún la perseguía. La revelación le pasó por la mente, con más fuerza que nunca. Mariana debía estar preparada para enfrentar lo que significara esa verdad. Limitaciones, creencias y legados antiguos se entrelazaban en su viaje. ¿Cómo se enfrentaría a los misterios que aún no se habían develado? Esa inquietante pregunta la acompañó mientras comenzaba el camino de regreso, sintiendo el peso de lo que había encontrado y las decisiones que aún debía tomar. En su corazón sabía que había iniciado una batalla interna, y que cada paso a seguir marcaría no solo el rumbo de su búsqueda, sino también su identidad misma. Cuando llegó a casa,
Se encontró con el rostro de Francisco esperándola. Su mirada era desafiante, como si supiera que sus elecciones apenas comenzaban a desencadenarse. Con una sonrisa en sus labios, Mariana tomó una decisión definitiva. Había llegado el momento de enfrentar no solo los demonios de su pasado, sino también a aquellos que se oponían a su futuro. Era hora de iniciar un nuevo diálogo con el pueblo, dejando claro que ella estaba dispuesta a luchar. ¿Estaría listo Francisco para escucharla esta vez? El regreso a casa no fue tan sencillo como Mariana había imaginado. El peso de la planta en su mano parecía incrementarse con cada paso, como si le recordara que el poder que buscaba no era solo un recurso curativo, sino un símbolo de su crecimiento personal. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias. El anhelo de resolver la enfermedad de Lucas, el miedo a implicarse más en la historia oculta de su familia, y la pulsante llamada de un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Al llegar a su hogar, el ambiente se sentía denso. Mariana percibía las miradas de los vecinos, los rumores que comenzaban a correr. Había algunas que celebraban su exploración, mientras otros la señalaban con desconfianza, preguntándose si realmente estaba lista para cargar con el legado de su abuela. Cada susurro la atormentaba, pero no podía renunciar a su propósito. Los sacrificios de su familia la impulsaban, empujándola a afrontar el riesgo. «Es hora de actuar», se repetía, mientras se sentaba en la pequeña mesa de su cocina. Era un espacio que había visto demasiadas decisiones, momentos de duda, y los más importantes, trozos de su historia familiar. Sacó la planta cuidadosamente y la colocó frente a ella. Las hojas brillaban débilmente bajo la luz, y se preguntó si tendría el poder que prometía. Si la planta podía curar a Lucas, estaba dispuesta a todo, incluso a abrir heridas del pasado. En ese instante, la imagen de Francisco resurgió en su mente. Desde que había llegado del mercado, su desafío constante la había descolocado, pero ella sentía que era hora de confrontarlo, demostrarle que no había retrocedido ante el temor. Con una determinación renovada, decidió que al día siguiente le plantearía su visión. No podía guardar el descubrimiento solo para sí misma, necesitaba su apoyo, o al menos, su comprensión. La primera luz del día entró a su ventana, llenando la cocina de un brillo cálido. Mariana se sentó frente a la planta, y reflexionó sobre cómo esa búsqueda no solo había sido física, sino también emocional. Había comenzado a desafiar los límites que ella misma se había impuesto. Este viaje representó no solo una exploración hacia el exterior, sino una transformación interior. Con cada pensamiento, se sentía más capaz, un poco más fuerte. Al salir, Mariana se encontró con Francisco en el camino. Su mirada se cruzó con la de él, y ambos sintieron la tensión palpable. Ella se armó de valor, y en lugar de evadir el encuentro, decidió abordar la situación. «Necesitamos hablar», afirmó con voz firme. Francisco la miró, sorprendido, pero aquella sorpresa pronto se transformó en desdén. Su discusión fue un duelo entre ideales. La tradición frente a la innovación, el miedo frente a la valentía. Francisco se apoyaba en la desconfianza hacia lo desconocido, mientras que Mariana defendía su ansia de crecer y sanar. A medida que la conversación avanzaba, Mariana comenzó a desnudarse emocionalmente. Reveló sus temores, sus esperanzas, y el descubrimiento de la planta. Cada palabra que pronunciaba la empoderaba, dejaba atrás vestigios de inseguridad, y la acercaba a la verdad de su ser. Si bien Francisco mostró reticencias sobre su búsqueda espiritual, algo en la determinación de Mariana comenzó a resonar en él. «Es diferente», dijo. «No puedes cambiar lo que ha sido parte de nuestra historia. La montaña guarda secretos que no están listos para ser revelados». Pero Mariana, con la voz temblorosa pero decidida, contraatacó con la fuerza que había encontrado en la gruta. «No estoy tratando de destruir nuestras raíces, estoy buscando la verdad para entender quién soy. Si hay alguna posibilidad de curar a Lucas, tengo que intentarlo», susurró, su voz cargada de emoción. Francisco, al escuchar la convicción en su tono, pareció dudar. Pero la batalla no terminó ahí. Mariana sabía que debía no solo convencerlo,
sino encontrar la manera de unir sus fuerzas, de experimentar juntos el poder del legado. Y así, mientras la tensión aumentaba y las emociones se intensificaban, un pensamiento reliquia la atravesó. ¿Sería realmente capaz de convencer a Francisco de seguirla en este viaje intrépido hacia lo desconocido? ¿O tendría que enfrentar los caminos oscuros sola? El eco de la gruta resonó en su mente, sugiriendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría realmente reunir el valor para enfrentar el pasado y el futuro al mismo tiempo? La búsqueda de la planta no solo la condujo a una revelación, sino que también prometía abrir un abismo de decisiones que, de no manejarse con cuidado, podría cambiarlo todo para siempre. Mariana se despertó con la resaca emocional de la confrontación con Francisco, aún fresca en su mente. A pesar de las incertidumbres, una chispa de resolución brillaba en su interior. Comenzó el día con una intención clara. Esto no sería solo un intento de reconciliación con Francisco, sino un paso firme hacia la autodefinición. El deseo de sanar a Lucas bailaba en su mente como una melodía insistente, recordándole que su viaje era más grande que los temores que la rodeaban. Al llegar al mercado, las miradas curiosas de los vecinos se centraron en ella. Algunos veían en su regreso a casa una desconexión con la tradición familiar. Otros, la esperanza de que su búsqueda produjera frutos. Mariana se dio cuenta de que cada una de esas miradas contenía una storyline no contada sobre su historia personal, una capa de expectativas impuestas. Sin embargo, en vez de desestabilizarse, decidió que se convertiría en el autor de su propia narrativa. Mientras seleccionaba ingredientes para una infusión que pensaba preparar con la planta, su mente se concentró en cómo el conocimiento ancestral era poder. Cerrar ese ciclo con su abuela le había mostrado que su legado no era una carga, sino una oportunidad. La convicción creció en su interior. Debía transformar este encuentro con Francisco, no solo en una búsqueda de apoyo, sino en una invitación a explorar lo desconocido juntos. Cuando llegó el momento de hablar con él nuevamente, imaginó un espacio donde la comunicación fluya, donde sus palabras no se restringieran a debates del pasado, sino que abrieran caminos hacia el futuro. Se acercó a la casa de Francisco con un corazón acelerado, un torbellino de emociones entrelazadas. El miedo nunca se iría del todo, pero había aprendido a abrazarlo como parte de su viaje, a utilizarlo como catalizador para fortalecerse. A medida que se acercaba, algo en su interior se transformó. En vez de revivir la tensión anterior, optó por un enfoque diferente. «Quiero mostrarte algo», le dijo mientras se sentaban en la pequeña galería. Sacó la planta de su bolsa y la colocó cuidadosamente sobre la mesa. Francisco frunció el ceño, pero su mirada pronto se suavizó con una curiosidad apenas reprimida. «Lo que he encontrado no es un simple remedio, es un símbolo de lo que podemos descubrir juntos. Tal vez no todas las verdades sean fáciles de aceptar, pero pueden ser liberadoras». Mariana sintió que sus palabras resonaban con más fuerza que la última vez, como si cada sílaba contribuyera a construir puentes en vez de barreras. Los ojos de Francisco se iluminaban con matices de incredulidad y cautela, pero ella continuó, dispuesta a arriesgarse. «No te pido que abandones tu legado. Solo te pido que consideres la posibilidad de que diariamente podemos reescribir nuestra historia. Juntos, podríamos no solo ayudar a Lucas, sino también curarnos a nosotros mismos». En ese instante crucial, Mariana sintió que su propia lucha no solo daba voz a su pasión, sino que también comenzaba a desafiar el miedo que Francisco había cultivado. La posibilidad de una colaboración estaba germinando en el aire pesado de la galería, pero había una tensión palpable, un interminable tira y afloja entre tradición y cambio. ¿Y si estamos destinados a perder más de lo que ganamos al explorar?, Francisco cuestionó, parcialmente encriptado por su desconfianza hacia lo desconocido. Mariana, sin dudar, enfrentó la pregunta más inquietante de su vida. ¿Y si este camino es el único que realmente vale la pena recorrer? Con esas palabras, un cambio sutil se filtró entre ellos. Aunque no había respuestas definitivas, la conexión que se forjaba se sentía más fuerte. Aún así,
Era la calma antes de la tormenta. Mariana entendía que el verdadero reto aún se deslizaba entre sombras. Mientras se miraban en silencio, una nueva duda emergió en su mente. ¿Sería capaz de cultivar tanto la fuerza necesaria para enfrentar los secretos de su familia, como la vulnerabilidad para dejar ir la necesidad de aprobación de su comunidad? La línea entre la valentía y el temor era muy fina, y Mariana sabía que cada paso de su camino podría acabar revelando más de lo esperado. Pero, en este cruce de caminos, una pregunta afloró con inquietante urgencia. ¿Y si el verdadero poder estaba en conocer su propia historia antes de intentar curar la historia de los demás? La bruma del futuro se cernía sobre ella, y el eco de las decisiones por venir prometía ser un viaje incierto, pero inevitable. Como el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Mariana sintió que la atmósfera se cargaba de tensiones no resueltas. Había algo en la expresión de Francisco que le decía que su respuesta no sería fácil. La conexión que había empezado a gestarse se tambaleaba en el limbo entre el deseo y la duda, y eso despertó una urgencia profunda en su ser. Se preguntó si había sido demasiado optimista, al pensar que la tradición de Francisco se podría moldear sin resistencia. Tenía claro que su propia transformación dependía no solo de sus elecciones, sino también de cómo se vería reflejada en la aceptación de los demás. El camino hacia la autodefinición era empedrado de desafíos, pero también de oportunidades para aprender y crecer. Si realmente quieres ayudarnos, dijo él al fin, rompiendo el silencio, debes entender que lo que propongo no es sencillo. La gente aquí no acepta con facilidad a quienes desafían el statu quo. Hay una historia que arrastramos, y muchas miradas lastradas por el miedo a lo nuevo. ¿Cómo piensas enfrentarlo? Mariana comprendió que para avanzar, debía despojarse de la necesidad de complacer a todos. Tenía que arriesgarse, aunque eso pudiese costarle la aceptación que anhelaba. No puedo controlar cómo reaccionarán los demás, respondió, tomando aliento. Pero puedo decidir el valor que le doy a mi propia voz. Y hoy decido usarla, para transformar el miedo en esperanza. Sus palabras parecieron reverberar en la galería. Francisco la observó, su expresión cambiando poco a poco. Tal vez, el valor presentado en la forma de Mariana podría encender una chispa de audacia en su interior. Ella, por su parte, sintió que cada palabra que pronunciaba se convertía en ladrillo. Cada idea, en cimiento de un futuro que aún no estaba definido. Si esto va a funcionar, necesitamos ser sinceros, incluso cuando lo que compartamos sea doloroso, insistió Francisco. Sus ojos claros se posaron en ella con una mezcla de desafío y expectativa. Mariana sintió que su corazón latía con más fuerza, como una fuerza intrínseca que la empujaba hacia el inevitable desenlace. La vulnerabilidad que le ofrecía esa conversación no era solo un riesgo. Era una oportunidad para desterrar los fantasmas que acechaban su historia familiar. Con una sonrisa tensa, Mariana respondió: «Es una promesa. Juntos, enfrentaremos no solo lo que la gente dice o piensa, sino también los secretos que han atormentado a nuestras familias. Es hora de que nuestros legados nos pertenecen y podamos reescribirlos con valentía». En su interior, Mariana deseaba que su determinación sirviera como un faro en la niebla, guiándolo a él y a ella hacia nuevas realidades. Así, ambos acordaron trabajar juntos, pero no sin antes tomar en cuenta cómo las acciones de cada uno resonarían en la comunidad. Mariana sabía que cualquier paso en falso podría atraer la desaprobación, pero se aferraba a la idea de que, a lo largo de este camino, podría no solo forjar su propio destino, sino también el de Lucas. El siguiente día se presentaba como un nuevo reto. Decidió buscar inspiración antes de encontrarse con Francisco de nuevo. Quería no solo desenterrar sus miedos, sino también explorar sus pasiones ocultas. Así que se dirigió a la gruta, el lugar que había temido de pequeña, tratando de recordar los cuentos de su abuela sobre los secretos escondidos en su interior. Esa era la clave que había buscado durante tanto tiempo. Enfrentarse a lo desconocido, no como una amenaza, sino como la posibilidad de revelaciones que cambiarían no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Mientras entraba en la penumbra de la gruta, una voz interior le murmuró:
¿Y si encuentras allí la fuerza que no sabías que tenías? La tensión acumulada de las decisiones previas la acompañaba, pero cada paso que daba resonaba con el eco de su propia determinación. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud la invadía, pero también una creciente curiosidad. El camino que recorrió se convirtió en una analogía de su propio proceso. Cada piedra, cada curva representaba las decisiones que había tomado y las que aún debía enfrentar. ¿Estaba realmente lista para descubrir lo que había dentro de sí misma? Con cada paso que daba, Mariana empezó a preguntarse si, en efecto, eran las sombras de su pasado las que definirían su futuro, o si tenía el poder de iluminar el camino hacia la sanación y el amor. La lucha prometía ser feroz, y en lo profundo de la gruta, una claridad aterradora se asomaba. El conocimiento personal que Marín deseaba encontrar no solo lanzaría luz sobre su vida, sino que podría transformar para siempre las relaciones que tanto valoraba. ¿Sería el hallazgo en la gruta la respuesta que había estado buscando? Mientras la luz del sol se desvanecía por completo en el horizonte, y la oscuridad se adueñaba del entorno, Mariana se encontró en medio del eco de sus propios pensamientos. La gruta, antes temida, ahora se veía como un refugio donde sus miedos y aspiraciones podrían confrontarse en un delicado equilibrio. Con cada paso hacia el interior, sus inseguridades emergían como sombras danzantes, listas para liberarse, y en el proceso, revelarle una integral verdad sobre sí misma. En el silencio abrumador de la caverna, el sonido de su respiración se transformó en un mantra. Sus pensamientos se enfocaron de manera láser, filtrando las distracciones que hasta ese momento le habían nublado la mente. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó. El deseo de ser aceptada siempre había sido un motor en su vida, empujándola a conformarse con expectativas ajenas. Pero frente a la inmensidad de la gruta, se dio cuenta de que debía modificar esa narrativa personal. ¿Y si los demás no la aceptan? Resonaba en su interior como un eco, y no como una amenaza, sino como un desafío que estaba lista para asumir. Con cada detalle que su mente exploraba, su determinación se afianzaba. Comenzó a visualizar sus planes, no solo en términos de lo que quería lograr, sino del por qué era crucial para ella. Filtró las voces internas que continuamente le recordaban las normas rígidas de su entorno, pues ahora entendía que su transformación no dependía de cumplir lo que otros esperaban, sino de ser auténtica. Profundizando en la experiencia, comenzó a recordar las historias de su infancia, los secretos que en su mente habían permanecido sellados hasta ese momento. La leyenda de la gruta como un lugar de revelación, que siempre había sido contada con un susurro reverencial, empezó a cobrar sentido. Las palabras de su abuela resonaban, instándola a romper las cadenas invisibles que la mantenían pegada al pasado. Fue entonces cuando algo brilló en la oscuridad, un objeto parcialmente enterrado en la tierra. Se acercó, y al desenterrarlo, se encontró con un antiguo collar de piedras preciosas, desgastadas pero resplandecientes. Era un legado familiar, un símbolo de fortaleza que había pertenecido a su madre. Con su corazón latiendo al compás del asombro, comprendió que aquellas gemas representaban mucho más que un simple adorno. Eran la conexión con su linaje, un recordatorio tangible del coraje que había enfrentado su familia. Mientras sostenía el collar entre sus manos, la realidad de su situación empezó a asimilarse de manera más profunda. Cada piedra era una historia, cada intersección, una decisión que, al igual que ella, había buscado su propio camino. En ese preciso instante, Mariana se sintió empoderada. En lugar de ser una víctima de las expectativas ajenas, asumía el rol de arquitecta de su destino. Con la claridad desbordante que había ganado, acabó decidiendo que llevaría consigo el collar como un amuleto, un recordatorio constante de su propósito, una declaración silenciosa ante el mundo y ante sí misma de que estaba lista para enfrentar cualquier adversidad. El camino que había comenzado, lleno de incertidumbre, se transformaba en una travesía de autodescubrimiento. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento serían guiadas no solo por el deseo de ser aceptada, sino por la necesidad de ser auténtica y valiente. Mariana salió de la gruta con el collar al cuello,
sintiéndose no solo como una mujer en búsqueda de respuestas, sino como alguien que ahora tenía mucho que ofrecer. El verdadero desafío, reconoció, no sería solo el de enfrentar a los demás, sino el de seguir levantando su voz con cada acción, y así transformar su vida de maneras inimaginables. A medida que se adentraba nuevamente en el mundo exterior, una nueva inquietud la embargó. ¿Sabré realmente cómo utilizar esta revelación para impactar la vida de Lucas? Aún no había comenzado a explorar todos los secretos que aquella gruta le había regalado, y en esa búsqueda, Mariana supo que el viaje apenas comenzaba. La noche envolvía a Mariana en un manto de reflexión, a medida que las luces del pueblo comenzaban a encenderse a lo lejos. El collar, ahora un eco de su herencia, presionaba suavemente sobre su pecho, recordándole no solo su legado familiar, sino también el camino que estaba dispuesta a recorrer. Cada paso que daba hacia su hogar, la sumía en un laberinto de pensamientos. La creciente duda sobre su capacidad para comunicar su autenticidad ante Lucas, comenzaba a inquietarla. Al llegar a casa, el ambiente familiar la envolvió con un sabor a nostalgia. Las habitaciones, con esos matices de amor y resiliencia, parecían susurrarle historias de mujeres fuertes. Su madre, su abuela, cada una había tomado decisiones que resonaron más allá de su propia vida. ¿Qué legado le dejaré a Lucas?, se preguntó, mientras se servía una taza de té, para apaciguar el creciente torbellino en su mente. Mariana se sentó en la pequeña mesa del comedor, rodeada de recuerdos que parecían cobrar vida. En un momento de clarividencia, entendió que su próximo paso no podía ser impulsado únicamente por la conexión con su herencia, sino por su capacidad de influenciar a los demás, comenzando con Lucas. La idea de convertirse en una guía, no solo para él, sino para sí misma, comenzaba a cristalizar. Decidió que era momento de poner en práctica lo que había descubierto en la gruta. Hacer de su vida un ejemplo tangible de autenticidad era crucial. La pregunta ahora era cómo hacerlo. Con un bolígrafo en una hoja de papel, empezó a anotar ideas. Conversaciones abiertas sobre la vida, compartir mis miedos, contarle sobre la gruta y el collar, usar mis habilidades de comunicadora. Al escribir, cada palabra se sentía más real, más poderosa. Sin embargo, no podía ignorar la tensión que su nueva perspectiva podría generar. Lucas había crecido en un mundo donde la conformidad parecía más valorada que la autenticidad. ¿Cómo confrontaría sus miedos al abrirse y ser vulnerable? Esa reflexión la llevó a un dilema moral. ¿Es correcto despojar a alguien de su inocencia? Las dudas empezaron a surgir de nuevo. Si compartía su transformación, ¿se arriesgaba a exponerlo a un mundo que los decepcionaría? Consciente de que esta era una prueba de su desarrollo personal, Mariana se preguntó si la verdadera fortaleza residía en el acto de ser vulnerable. ¿Cómo puedo enseñarle a Lucas que la autenticidad es más valiosa que la aceptación externa? Fue la pregunta que comenzó a morirse en su mente. La urgencia de poder influir en su vida la llevó a una determinación renovada, dispuesta a ser la arquitecta, no solamente de su destino, sino también de la percepción de Lucas hacia la autenticidad. De repente, sintió el tirón de su teléfono. Era Lucas. Su corazón latía con fuerza mientras contestaba, y la voz familiar del niño resonó como un eco en su hogar. Mariana respiró hondo, sintiendo que esta era su oportunidad. El momento de crear un vínculo profundo estaba a un paso. ¿Te gustaría que este fin de semana hiciéramos algo especial, solo tú y yo?, preguntó con una mezcla de emoción y miedo. Lucas, intrigado, aceptó. Mariana sintió como si un escalón más hacia su nuevo propósito hubiese sido ascendido, pero al mismo tiempo, una profunda preocupación latía en su pecho. ¿Qué pasará cuando le cuente lo que descubrí en la gruta? Con el eco de su propia pregunta resonando en su mente, una nueva inquietud apareció. La travesía que había comenzado estaba lejos de terminarse, y la verdadera prueba estaba apenas por llegar. Mariana despertó el fin de semana con una mezcla de emoción y ansiedad. La cita con Lucas había sido pensada como un momento de conexión, pero el peso de las expectativas también la abrumaba.
Quería compartir su transformación, el descubrimiento del collar y la búsqueda de la planta, pero no sabía si estaba lista para abrirse completamente. Desde su experiencia en la gruta, había asumido la urdimbre de su propia historia y de la historia familiar, sintiendo cómo cada hilo podía entrelazarse en la vida de Lucas. Mientras preparaba un desayuno especial, sus pensamientos giraban en torno a la cabaña y los nuevos relatos mágicos que deseaba compartir. Deseaba que su hijo comprendiera que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Hoy es el día en que ambos daremos un paso hacia lo desconocido, se dijo. La firmeza en su voz resonaba silenciosamente en la cocina. Cuando Lucas llegó, la luz del sol daba vida a su sonrisa, y Mariana sintió que su corazón se expandía. Se sentaron a la mesa, y tras unas primeras risas y anécdotas simples, la conversación se tornó natural y fluida. Con la mesa llenándose de deliciosos platillos, decidieron que hoy sería el día de la aventura que les permitiría salir juntos a explorar, tanto el mundo como su conexión. «Vamos a la gruta», dijo de pronto, sintiendo cómo la decisión brotaba de su interior, como si la voz de su abuela la guiara. La mirada curiosa de Lucas brilló con intriga. «¿La gruta de los espectros?», preguntó. «Sí, esa misma», respondió Mariana con una sonrisa, «pero hoy la veremos de un modo diferente». El camino hacia la gruta estuvo lleno de risas y momentos lúdicos, pero también de reflexiones para Mariana. Cada paso la acercaba más a la conversación que necesitaba tener con su hijo. Cuando finalmente llegaron, la vastedad de la oscuridad se sintió menos intimidante. Juntos, encendieron una pequeña fogata y la luz iluminaba sus rostros, creando un refugio cálido. Se sentaron. Y allí, en medio de aquel espacio que había sido un símbolo de miedos, Mariana tomó aire y comenzó a hablar sobre su abuelo y abuela, sobre la herencia de valentía que provenía de sus raíces. «Aprendí mucho en este lugar, un legado de fortaleza. Quiero compartir contigo algunas cosas que son parte de quienes somos». Lucas, aunque pequeño, escuchaba con atención. Mariana sintió cómo su historia se entrelazaba con la de él, y que no solo hablaba de sus desafíos personales, sino también de la resiliencia familiar. Mientras contaba sobre el legado, la planta cuyo poder curativo había buscado, la emoción y la vulnerabilidad que compartía, comenzaron a forjar un puente entre ellos. Con el collar brillando en su cuello, Mariana miró a Lucas y expresó: «Quiero que sepas que es natural tener miedo, pero lo más valioso es enfrentarlo y ser tú mismo. Sé que puede ser complicado, pero la autenticidad que cultivemos nos hará más fuertes». Lucas asintió, comprendiendo la profundidad del mensaje. «¿También es valiente alguien que se siente miedo?», preguntó. Mariana le sonrió, agradecida por su percepción fresca. «Sí, cada vez que elegimos actuar a pesar del miedo, ese es un acto de valentía. Quiero que vivas siempre fiel a quien eres, sin importar lo que digan». La luz de la fogata parecía vibrar con la energía que ambos compartían. Mariana sintió el poder de su conexión. Ya no eran solo madre e hijo. Eran exploradores de sus propias verdades. Habían dado el primer paso hacia un nuevo legado familiar, uno donde la autenticidad y el coraje eran los pilares. Al regresar a casa, mientras caminaban de la mano, Mariana se sintió reforzada, renovada y completa. El peso de los juicios ajenos ya no la oprimía tanto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar al pueblo con la cabeza en alto. El cambio no sería inmediato, pero la transformación ya había comenzado. No solo había compartido su viaje con Lucas, sino que también se había redefinido a sí misma. Mariana comprendió que su historia era solamente el inicio de un capítulo, en el que no solo era la madre que curaba a su hijo, sino también la mujer valiente que aspiraba a desafiar la percepción de su comunidad, y a escribir su propia narrativa. A medida que el sol se ponía, un nuevo amanecer promete llegar. Su camino hacia la autoaceptación y la búsqueda del significado sería un viaje continuo, pero el primer paso había demostrado ser el más significativo. Mariana sonrió, sintiendo que no solo había encontrado la planta que podría curar a Lucas, sino que también había hallado la fuerza del legado familiar que llevaría con orgullo.
Sería una heroína, no solo para su hijo, sino para todas las generaciones que seguirían. La transformación individual esperaba, y Mariana ya estaba lista para afrontarla. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y ayúdennos a compartir estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final alucinante, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos llevaremos estas historias a más corazones.